Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes. Los datos que acabamos de conocer confirman que este fin de semana ha sido en el que más personas se han vacunado contra el COVID en España desde que empezó todo el proceso. Más de 500.000 de personas han recibido la vacuna en nuestro país solo durante el fin de semana. Es un récord importante respecto al ritmo que se llevaba hasta ahora. Pero las otras cifras, las de la evolución de la pandemia que acaba de detallar Fernando Simón, confirman que estamos ahora mismo apoyados en la barandilla viendo venir la cuarta ola y nadie se inmuta. Tras el fin de semana, España roza ya el riesgo alto de transmisión y Madrid y Navarra han escalado hasta el nivel de riesgo extremo. Solo en Madrid, en esta última semana, los contagios han aumentado un 25%. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Y Madrid junto con Navarra están en riesgo extremo, superando los 255 casos por 100.000 habitantes, superando y con mucho la media nacional, que ahora mismo está en 149, a punto, como tú decías, de aumentar ya el nivel de alerta. Esto lo vamos a conocer mañana, y con las UCIs en el caso de Madrid con un nivel altísimo de ocupación. El 34% de estas camas están ocupadas con pacientes de COVID, estando la media en el 18%, casi el doble. La tendencia es ascendente en 12 comunidades. ¿Cuarta ola? Es la pregunta. Posible, dice Simón, que espera, si llega, sea suave, que sea una olita, ha dicho textualmente, si en esta Semana Santa conseguimos entre todos que no se dispare la transmisión. Desde el viernes, Aimar, hemos sumado 15.000 nuevos contagios y casi 200 muertos. Gracias, María. Y precisamente por los datos preocupantes de Madrid, con el porcentaje de UCIs ocupadas más alto de España, Fernando Simón ha criticado con dureza las escenas que hemos visto durante el fin de semana de aglomeraciones y fiestas sin control ni mascarilla en el centro de la capital. Es cierto que algunas imágenes que se han visto estos últimos días preocupan, y yo creo que cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación, pero como digo, es un problema de implementar las medidas aquí. No vale decir tenemos que ser responsables y luego no implementar responsablemente las medidas. Isabel Díaz Ayuso niega la mayor. Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero. Por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de España es poner control real, que no lo está haciendo. Se está intentando vender esa falsa dicotomía de un francés borracho y un sanitario al lado, como dando a entender que el gobierno de la Comunidad de Madrid promueve la borrachera y el gobierno de España hace el qué. Nada, no han hecho absolutamente nada. Sin embargo, esta mañana, en Hoy por Hoy, el candidato socialista Ángel Gabilondo hablaba de desmadre en Madrid. El gobierno de Madrid debe mandar este mensaje frente a esta situación que digo que me parece un despropósito auténtico, técnicamente lo digo, desmadre. Vamos a analizar esta noche en Hora 25 los movimientos internos en el gobierno por la salida de Pablo Iglesias, que asistirá mañana a su último Consejo de Ministros como vicepresidente. Y entre esos movimientos hay uno de trascendencia que hemos conocido esta tarde. Entra al gobierno Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista de España. Un hombre de mucho poder dentro de Unidas Podemos, que hasta ahora era portavoz adjunto en el Congreso y ahora entra al gobierno como secretario de Estado a propuesta de Yolanda Díaz, aunque en la práctica su cargo dependerá de Yone Belarra. En Cataluña, Junts tumbará mañana también la investidura de Pere Aragonés en segunda votación. Nos hubiera gustado ir más allá y es la voluntad, pero nosotros en este momento, como no hay un acuerdo de legislatura, pues nos impide dar nuestro voto afirmativo. El partido de Puigdemont impone sus tiempos, está dispuesto a someter a un calvario parlamentario al que todo apunta terminará siendo su socio y además presidente del gobierno conjunto. Y más allá de la política, a esta hora la imagen en todo el mundo es la del portacontenedores Ever Given navegando ya por el canal de Suez. Este es el momento en el que el resto de barcos han hecho sonar sus sirenas esta tarde para celebrar que por fin los técnicos egipcios han conseguido desencallar el buque y desbloquear así ese crucial paso de mercancías internacionales. Eso ha sucedido a primera hora de la tarde, pero teóricamente ahora mismo, a las 8 de la tarde, deberían estar empezando a entrar ya y navegar por el canal los 400 barcos que habían quedado bloqueados en las dos entradas del canal, la norte y sur. Corresponsal Nuria Tesón. En torno a las 3 de la tarde se consiguió reflotar por completo el
Ever Given empezó muy lentamente, a solamente 2 nudos, a dirigirse hacia el norte, y a estas horas, sobre las 8:30 de la tarde, la autoridad del canal de Suez confiaba en restablecer el tráfico marítimo. Recordemos que hay más de 400 barcos que han ido acumulándose en los pasados 6 días y que esperan para viajar hacia el norte o hacia el sur y llegar pronto a sus destinos con sus cargas. Así empieza este Hora 25. Esther Bata, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Completamos la portada con las 2 citas habituales. Primero, el pronóstico del tiempo, entre los avisos por viento en el norte y la calima en el sur. Jordi Carbó. Buenas tardes. Una situación que se mantendrá muy estable en el tiempo. Como mínimo, hasta el jueves no esperamos cambios destacables. Así pues, mañana reducción de la visibilidad, sobre todo en el sur por la calima, con viento fuerte, especialmente al norte de Navarra, pero también en el estrecho. Y ratos de sol, con momentos de nubes. Cuando las nubes sean más compactas, apenas dejarán algunas gotas. Mañana, primeras horas, ambiente un poco frío, máximas de 20 a 25 grados, cerca de los 30 en el Valle del Guadalquivir. Vamos con la información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. La actualidad sigue pasando por la selección. Ya entrena en Sevilla tras ganar en Georgia. El miércoles juega el tercer partido de clasificación para el Mundial frente a Kosovo. Mañana juega la Sub-21, el último partido de la fase de grupos del Europeo contra la República Checa en Eslovenia. En la segunda división, Fuenlabrada y Mallorca se enfrentan desde las 9, pero hoy se ha aplazado el Mirandés-Tenerife del miércoles. 13 positivos ya en el Mirandés, que suma 2 aplazamientos consecutivos. Y en baloncesto, desde las 8:30, Movistar Estudiantes Moraván Andorra en la Liga Endesa de Baloncesto. 8:06, 7:06 en Canarias. Vamos con todo. La pandemia tiene 2 caras, los contagiados y los vacunados. Ya les hemos apuntado en portada cómo evoluciona la incidencia acumulada, ese subidón de 10 puntos desde el viernes. Ese mapa lo acompañamos con los datos del proceso de vacunación. Se han administrado más de 7,5 millones de dosis ya. Nicolás Castellano. Más de 500,000 de vacunas se han inyectado desde el pasado viernes hasta hoy, de ellas casi 400,000 de AstraZeneca. Esto supone en total 7,571,000 vacunados en nuestro país, el 89% de las dosis entregadas a las comunidades autónomas hasta el día de hoy. Según los datos del Ministerio de Sanidad, hay 2,604,000 que tienen ya la pauta completa de las 2 dosis, lo que supone el 34% de las dosis administradas. Ceuta, Baleares o Andalucía siguen a la cabeza en porcentaje de dosis inyectadas, acercándose al 95% de las vacunas recibidas hasta el momento. Hungría lidera la vacunación en la Unión Europea, pero es el segundo país con la mayor mortalidad. Y está el primero en la lista porque lleva su propia política de vacunación. Nos lo cuenta Victoria García. Los húngaros se vacunan, además de con las dosis que les corresponden de la Unión Europea, con viales que han comprado a China y a Rusia, sus vacunas de Sinopharm y la Sputnik 5, que aún no tienen el visto bueno de la Unión Europea. Son casi 2 millones de húngaros los que han recibido ya la primera dosis y cerca de 700,000 la segunda. De estas vacunas han adquirido 1 millón de dosis de cada una por compra directa. El primer ministro Viktor Orbán se mostraba hoy orgulloso de liderar la lista de países europeos que más vacunas ha puesto. Seguimos sin descanso porque el virus también sigue sin darnos tregua, pero nuestra estrategia de vacunación y la compra de dosis está demostrando que es la adecuada. No nos hemos quedado parados esperando las de la Unión Europea solamente. También son líderes los húngaros en número de fallecidos de la Unión, solo por detrás de la República Checa. Orbán ha adelantado que su país podría empezar a abrir gradualmente cuando lleguen a los 2,5 millones de vacunados después de Semana Santa. En un foro organizado por el diario El País, el vicepresidente de la Comisión Europea decía que lo importante es cómo se llega al final del camino y ha restado importancia que algunos países como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel tengan ya un mayor número de inmunes. Reiterar que Europa está plenamente dentro de nuestros objetivos. O sea, finales de junio, 360 millones de dosis. Sí tendremos inmunidad en Europa, 70% de la población. El objetivo es hacia el final de verano. Después de haber hablado con mi compañero Thierry Breton, tengo una esperanza que el objetivo no será al final del verano, sino será dentro del verano.
Sabíamos ya de al menos un par de casos en el mundo de bebés nacidos con anticuerpos después de que sus madres embarazadas se hubieran vacunado contra la COVID. Hoy hemos conocido un estudio, el primero en España, que asegura que las madres lactantes vacunadas con Pfizer y Moderna generan anticuerpos y los transmiten a sus bebés a través de la leche. El estudio es del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Nos lo cuenta Santiago Moreno. Ambas vacunas son efectivas, seguras para las madres, no generan reacción adversa grave y protegen a los bebés, quienes tampoco presentan ningún problema. Es la conclusión a la que llega una investigación realizada en ese hospital tinerfeño tras analizar la sangre y la leche de 90 madres lactantes, una embarazada y 9 madres sin vacunar. El estudio revela que existe evidencia científica, por tanto, para que las madres lactantes puedan vacunarse con normalidad, y aunque no se estudió, el efecto que tiene AstraZeneca apunta a que también genere anticuerpos contra la COVID, la leche y la sangre. Los autores del estudio recuerdan además que la lactancia materna protege a los niños frente a infecciones respiratorias de las vías bajas y también previene de otras enfermedades como la obesidad o padecer gastroenteritis, mientras que a las madres les protege del cáncer de mama y de riesgos cardiovasculares si dan más de 2 años de lactancia. El primer ministro belga ha hecho un diagnóstico de la situación actual muy similar al que han hecho en estos días Merkel, Johnson o el primer ministro francés, con 2 ideas. Estamos ante una nueva pandemia y lo llamativo de la juventud de los que ahora están en los hospitales. Ahora estamos en otra situación, es casi una nueva pandemia. El virus se ha vuelto mucho más virulento, se transmite mucho más rápido. También vemos que hay muchos más jóvenes en nuestros hospitales y debemos romper esta tercera ola. Pues ya hemos hablado de las imágenes de las fiestas, de los jóvenes sin mascarilla, en pisos, sin distancia ni medidas de seguridad, y con muchos más de los permitidos reunidos en una casa o en locales que deberían estar vacíos. Las imágenes de Madrid son las más impactantes y ya hemos escuchado que tienen también una lectura política. En otros lugares también hay denuncias por violar las normas. Vamos a poner algunos ejemplos. Lo hacemos con Daniel de la Fuente. En Ceuta, unas 60 personas han sido descubiertas este domingo cuando asistían a una boda en un local privado. La mitad de ellas se dio la fuga por la azotea y las ventanas cuando llegó la policía. También trataron de escapar a través de la frontera. Más de 30 pasajeros en un autobús con destino a Rumanía fueron detenidos por presentar pruebas PCR falsas. En Santa Cruz de Tenerife, el alcalde de la capital ha abierto diligencias contra un hotel de 5 estrellas por las presuntas fiestas y reuniones ilegales celebradas este fin de semana. También ha condenado las numerosas fiestas en domicilios particulares. Y decenas de jóvenes, la mayoría veinteañeros, han sido sancionados por fiestas ilegales, también en pisos y en chalets, en Guecho, Logroño, Santander, Torrelavega, Badalona y Calviá. Una la organizaron 2 jóvenes, aprovechando que tenían a la madre ingresada en el hospital, y la otra un futbolista. Mientras tanto, en los colegios, la evolución del segundo trimestre no refleja esa preocupación inicial, ese miedo a ir a clase que se instaló en muchas familias cuando empezó el curso. El Ministerio de Educación ha hecho balance y la mayoría de las aulas han concluido abiertas este segundo trimestre. Desde el Ministerio recuerdan que España es uno de los pocos países que ha logrado mantener los colegios abiertos, algo que los organismos internacionales consideran fundamental para luchar contra las desigualdades. El PP, por cierto, ha llevado la ley CELA al Constitucional esta mañana, ha presentado un recurso y ha dicho su líder, Pablo Casado, que cuando sea presidente la va a derogar. Y estas son sus razones. Los problemas son de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo. La libertad, que en nuestra opinión afecta claramente a la elección de centro educativo. En cuanto a la unidad, esta ley ataca al castellano como lengua vehicular en toda España. Y el último punto, esta ley va contra la calidad educativa. En primer lugar, permitiendo pasar de curso con más asignaturas suspensas. En la cadena SER, hora 25. Esto ocurrió el 25 de mayo del año pasado. 10 meses después ha comenzado el juicio contra el policía que bloqueaba con su rodilla a George Floyd, le impedía respirar mientras él casi suplicaba que no tenía aire, que no podía respirar. Como símbolo de lo que se está juzgando a las puertas del tribunal y rodilla en tierra, la familia de Floyd ha guardado 8 minutos y 46 segundos de silencio, el tiempo que duró aquello. Marta del Vado, buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. ¿Cómo podemos resumir este inicio del juicio, este primer día que la familia de Floyd ha planteado casi como el juicio de la igualdad? ¿Cuáles son las claves? Sí, en esta primera jornada del juicio están saliendo los 2 asuntos principales que el jurado va a tener que aclarar. El primero, ¿qué causó la muerte a George Floyd?
El abogado del policía Derek Chauvin, acusado con 3 cargos de asesinato y homicidio, asegura que Floyd murió de una parada cardíaca provocada por una enfermedad coronaria, sumado a la ingesta de metanfetaminas y fentanilo. La acusación que representa a la familia de Floyd habla directamente de asesinato. El abogado Jerry Blackwell acusa al policía de usar el uso excesivo de la fuerza sin justificación contra una persona desarmada, esposada, inmovilizada y gritando hasta la asfixia. Para los activistas contra el racismo, este caso va a poner en evidencia el sistema de justicia. Aseguran que la sentencia demostrará si Estados Unidos puede acabar con la injusticia racial o si, por el contrario, seguirá perpetuando el racismo institucional. Marta, ¿cuánto puede durar el juicio y quiénes son los que tienen que decidir? Pues cada una de las partes tiene 2 semanas para argumentar su posición. Luego, dentro de un mes, será la deliberación del jurado popular, que está compuesto por 15 personas cuyas identidades están protegidas por la relevancia del caso. Solo se conoce que hay 4 personas negras, 9 blancas y 2 que dicen ser multirraciales. 7 son mujeres y 7 tienen menos de 40 años. Cuando empiece la deliberación, Esther, permanecerán aislados para evitar presiones del exterior. Y una cuestión más, en el lugar del juicio hay mucha seguridad y mucha vigilancia en Minneapolis. Sí, hay más de 3.000 policías y 2.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en Minneapolis para evitar disturbios. También se han levantado barreras de hormigón y alambre de espino para proteger las estaciones de policía, los juzgados y los edificios federales, aunque las protestas, las concentraciones pidiendo justicia para Floyd, que empezaron este fin de semana, se han desarrollado de momento de manera pacífica. Pere Aragonès no será presidente mañana si las cosas siguen como están. Junts volverá a abstenerse en la votación del martes, como ya hizo el viernes. Xavi Abelló, buena tarde. Hola, buena tarde. 2 preguntas para intentar entender la situación. Primero, ¿hay alguna posibilidad de que la situación cambie de hoy a mañana y por qué Junts se abstiene? No parece nada probable que la cosa cambie. De hecho, Junts no ha querido esperar a los frutos que las negociaciones pudieran dar esta tarde y ya por la mañana ha anunciado que volverá a impedir que Aragonès salga este martes del Parlamento como presidente. De hecho, continúan ejerciendo presión para que el candidato de Esquerra renuncie a postularse en el debate de mañana. Que la investidura va a ser fallida de nuevo, como lo fue el viernes, y que a lo mejor sería más útil para todas las formaciones trabajar y seguir estando en estas negociaciones. ¿Por qué aún no hay acuerdo? Pues tras acercar posiciones este fin de semana sobre el papel que debe jugar el Consell per la República, que preside Carles Puigdemont desde Bruselas, ahora Junts advierte que no está cerrada ni la unidad de acción del independentismo en el Congreso de los Diputados, ni el programa ni la estructura del nuevo gobierno. Sin embargo, Esquerra considera que el programa está avanzado y que el resto son detalles que podrían hablarse a posteriori, por lo que Marta Vilalta ha pedido un voto de confianza. El principal problema que ha habido estos últimos días ya no existe. Pedir que haga este gesto de responsabilidad, de compromiso. Esquerra no se plantea en ningún caso renunciar al debate de mañana, aunque Aragonès vuelva a fracasar en el intento. Y si no hay presidente de la Generalitat, Xavi, ¿qué ocurre? ¿Qué plazos hay para buscar un acuerdo? Pues se activaría la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones de forma automática si en el plazo de 2 meses no se lograse ninguna investidura. La fecha límite que quedará marcada en el calendario para que el Parlamento quede disuelto será el 26 de mayo, ya que se cuenta a partir del día de la primera votación. Esto situaría las hipotéticas nuevas elecciones entre mediados y finales de julio. Sin embargo, Esquerra y Junts siguen confiados y predispuestos a evitar este final, y hoy Junts además ha mostrado mayor optimismo por encontrar un acuerdo en los próximos días. Gracias, Xavi. Y en Ciudadanos la herida sigue sangrando. Hay nuevas salidas de la formación naranja, aunque la dirección cree que hay más ruido que nueces. El expediente de expulsión, por cierto, de Toni Cantó, que irá en el puesto número 5 de la lista de Ayuso, aún no se ha iniciado. Información de Óscar García. A diferencia, sí, de los tránsfugas de Murcia, que fue a las pocas horas, Ciudadanos todavía no ha iniciado ese expediente, pero fuentes del partido aseguran a la SER que va a ser en breve. Es más, el nuevo secretario de Comunicación, Daniel Pérez, le pide a Cantó que sea él el que se dé de baja. Lo normal es que el señor Cantó sea que dé un paso y diga, por favor, borradme de ahí que yo ya no quiero saber nada de vosotros. Sobre las bajas en el partido, ya van casi una veintena, la dirección cree que en todo esto... Pero en realidad a veces es más el ruido que las nueces. Porque en realidad... Pues como mucho memorizamos 2 o 3 nombres. De los que se han marchado de Ciudadanos. Sin embargo, hoy mismo una diputada por Madrid y otro por Castilla-La Mancha, Elena Brasero y Alejandro Ruiz, han anunciado que dejan la formación por el desastre, dicen, en su dirección.
El movimiento de fichas por la cita electoral convocada por Ayuso tras el anuncio de la moción en Murcia, ese movimiento afecta ahora a quien es delegado del Gobierno en Madrid. José Manuel Franco va a ocupar la Secretaría de Estado para el Deporte en sustitución de Irene Lozano, que va en la lista de Gabilondo. Cambios en Madrid, pero también en Andalucía y Galicia, donde las tensiones se evidencian cada vez más y el aparato del partido empieza a enseñar sus cartas. Nieves Goicoechea, adelante. Buenas tardes. Empieza el camino para el relevo de Susana Díaz y Pedro Sánchez ya mueve fichas y personas afines para renovar el liderazgo andaluz. La hasta ahora delegada del Gobierno en Andalucía era fruto de un pacto político entre Sánchez y Díaz, pero Ferraz ya da muestras de que corren los plazos para la renovación con este cese y el nombramiento del sanchista Pedro Fernández, alcalde de Baza. La fallida moción de censura en Murcia también ha llegado a Madrid. La decisión de colocar a Irene Lozano para reforzar la candidatura de Ángel Gabilondo ante las elecciones madrileñas obligaba a sustituir a la hasta ahora secretaria de Estado para el Deporte. El nombre elegido es José Manuel Franco, actual delegado del Gobierno en Madrid, un puesto que será ocupado ahora por la concejal socialista Mercedes González. En Galicia se prepara también la renovación ante los congresos del partido a finales de año. La dirección federal impulsa a José Miñones, actual alcalde del municipio de Ames, próximo a Santiago de Compostela, como nuevo delegado del Gobierno en esa comunidad. El PSOE y Unidas Podemos siguen negociando la futura ley de vivienda, uno de los temas que ha generado mayores desencuentros. Pablo Iglesias llegó a decir que no les iban a doblegar. Está firmado un papel, señaló, y Sánchez no se puede permitir mentir a sus votantes, dijo el vicepresidente del Gobierno. Hace 12 días otra propuesta generó un nuevo desencuentro. Hoy les estamos contando que desde el Ministerio de Ábalos se plantea facilitar a los ayuntamientos una subida del IBI a las viviendas vacías en las zonas con alquileres muy elevados. Eladio Meizoso. El Ministerio propone una definición común para esas viviendas vacías para poder aplicar la subida del IBI, ya contemplada en la normativa, a las viviendas desocupadas durante más de 2 años sin causa justificada, por traslado temporal del dueño u otras circunstancias. Se aplicaría cuando el dueño tenga 4 o más inmuebles en propiedad y los ayuntamientos pueden modular el aumento de esa fiscalidad. Propone también reservar para alquiler al menos la mitad de la reserva de vivienda de protección pública en las zonas de nueva urbanización o sometidas a reforma o renovación. Unidas Podemos señala por su parte que se está avanzando en un acuerdo en las fórmulas para movilizar las viviendas vacías o en la protección de los vulnerables frente a los desahucios, pero insiste en que el PSOE debe cumplir el acuerdo de gobierno y acceder a poner límites a los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Los efectos de la pandemia sobre los ingresos y los gastos han disparado el déficit por encima del 10%, el mayor desde el año 2009. Es menor que el objetivo previsible comunicado a Bruselas. Son datos del año pasado. El anterior, en 2019, cerró por debajo del 3%. En la cadena SER, hora 25. Y hoy al Lunes Santo le ponemos flamenco para despedir. El Instituto Cervantes y la Asociación Unión Flamenca han firmado un convenio de colaboración para difundir este género, el flamenco, a través de sus centros en el exterior. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado la importancia del flamenco como referente para la cultura española. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.